Resumen, Simmel, Sociología. 1. ¿Desde qué lugar argumenta el campo de la sociología? ¿Qué frontera fija y por qué? ¿Cómo define el campo de la cultura y qué relación establece con la sociedad? Simmel argumenta que el campo de la sociología se sitúa en la intersección entre el individuo y la sociedad. Él fija la frontera en el punto donde las relaciones sociales se entrelazan con las interacciones individuales. Simmel creía que la sociología debía centrarse en el estudio de las interacciones sociales y cómo éstas influyen en la construcción de la sociedad. Simmel define el campo de la cultura como el espacio donde se desarrollan las formas de expresión y las creaciones humanas, incluyendo el arte, la religión, la ciencia y la moral. Según Simmel, la cultura juega un papel crucial en la configuración de la sociedad, ya que influye en las normas, valores y estructuras sociales. Él establece que la cultura y la sociedad están interconectadas, ya que la cultura es una manifestación de la sociedad y a su vez la sociedad se ve moldeada por las expresiones culturales de sus miembros. 2. Según Simmel, ¿por qué es significativo el análisis de la vida cotidiana? Porque habla de interpretación, modelado de categorías y reglas. Según Simmel, el análisis de la vida cotidiana es significativo porque nos permite comprender la complejidad de las interacciones sociales en el contexto de la vida diaria. Simmel argumenta que la vida cotidiana es el escenario principal donde se desarrollan las interacciones sociales más frecuentes y significativas. Simmel habla de interpretación porque considera que la vida cotidiana está llena de significados simbólicos y subjetivos. Cada acción, objeto o evento en la vida cotidiana puede tener múltiples interpretaciones dependiendo del contexto y de la perspectiva de los individuos involucrados. Por lo tanto, para comprender plenamente la vida cotidiana es necesario interpretar y comprender estos significados subyacentes. El modelado de categorías y reglas es importante para Simmel, porque considera que la vida cotidiana está estructurada por formas de interacción social que siguen patrones y normas preestablecidas. Estas categorías y reglas son como el andamiaje o la estructura que sostiene la vida cotidiana y le da coherencia. Al modelar estas categorías y reglas, podemos analizar cómo influyen en nuestras acciones y en la forma en la que nos relacionamos con los demás en la vida cotidiana. 3. ¿Qué son las formas de socialización? ¿En qué se distinguen con la sociabilidad? Y por otro lado, ¿por qué resulta importante separar la forma del contenido? ¿Qué asociación establece entre socialización, acción recíproca e intercambio de efectos? Bien, las formas de socialización se refieren a los procesos a través de los cuales los individuos adquieren e internalizan las normas, valores y patrones del comportamiento de una sociedad en la que están inmersos. Estos procesos de socialización son fundamentales para la integración de los individuos en la sociedad y para la reproducción de las estructuras sociales. Por otro lado, la sociabilidad se refiere a la capacidad innata de los seres humanos de relacionarse y establecer vínculos sociales con otros individuos. La sociabilidad es parte de la naturaleza humana y se manifiesta en la tendencia natural de los individuos a interactuar y formar parte de grupos sociales. Simmel considera importante separar la forma del contenido porque cree que la forma en que se llevan a cabo las interacciones sociales es tan significativa como el contenido de esas interacciones. La forma se refiere a la estructura, el patrón y la dinámica de las relaciones sociales, mientras que el contenido se refiere a los aspectos específicos de esas relaciones. Al separar la forma del contenido, Simmel busca resaltar la importancia de las estructuras y procesos sociales en la configuración de la sociedad y las relaciones interpersonales. Considera que la forma en la que se desarrollan las interacciones sociales influye en los resultados y consecuencias de esas interacciones. Simmel establece una estrecha relación entre socialización, la acción recíproca y el intercambio de efectos. Según Simmel, la socialización implica un proceso de interacción constante entre los individuos y la sociedad, en el cual se produce una acción recíproca en la que los individuos influyen y son influenciados por los demás. El intercambio de efectos se refiere a la idea de que las interacciones sociales generan consecuencias y efectos que impactan a los individuos y a la sociedad en su conjunto. Simmel sostiene que a través de la socialización y la acción recíproca se producen intercambios de efectos que contribuyen a la configuración de las estructuras sociales y a la formación de la identidad individual y colectiva. 4. ¿Qué relación encuentra entre la diferenciación social y la división del trabajo social? ¿Cómo explica el pasaje de grupos naturales a grupos nuevos donde priman relaciones más abstractas y racionales? ¿Cuál es el impacto sobre el individuo? ¿A qué conduce el proceso de diferenciación? Simmel encuentra una relación entre la diferenciación social y la división del trabajo, en el que el último es un elemento constitutivo del primero.
La división del trabajo contribuye a la creación de roles, normas y expectativas dentro de una sociedad que, a su vez, provoca la formación de grupos más homogéneos y distintos. Simmel explica el paso de grupos naturales a grupos nuevos, caracterizados por relaciones más abstractas y racionales como resultado del crecimiento y la complejidad de las sociedades modernas. Estos nuevos grupos surgen en respuesta al aumento de la interdependencia y la especialización en la sociedad, necesitando establecer formas de relación y organización que permitan la coordinación y la colaboración entre los individuos. El impacto del proceso de diferenciación sobre el individuo es doble. Por un lado, el individuo gana en capacidad y libertad de elegir sus propias acciones y formas de vida, pero por otro lado puede experimentar una sensación de aislamiento y desorientación, ya que las relaciones sociales se vuelven más impersonales y burocráticas. En última instancia, el proceso de diferenciación social lleva a la creación de una estructura social más compleja y diversificada, con una multiplicidad de roles, instituciones y sistemas de relaciones interdependientes, aunque esto puede resultar en una mayor eficiencia y adaptabilidad de la sociedad en su conjunto, también puede llevar a la desigualdades, tensiones y conflictos dentro de la sociedad. 5. ¿Cuáles son los rasgos característicos que hacen de Simmel un autor de la sociología de la vida? ¿Qué importancia le otorga a la percepción y a los sentidos? ¿Podemos detectar alguna continuidad con las corrientes sociológicas posteriores? Simmel es considerado un autor de la sociología de la vida debido a su enfoque en la exploración de la vida social cotidiana y la interacción directa entre individuos. Algunos rasgos característicos que lo distinguen como un autor de esta corriente son el enfoque en la vida cotidiana, ya que se centra en analizar las interacciones sociales que se producen en el ámbito de lo cotidiano, considerando que en estos contextos donde se manifiestan las formas más directas de la relación entre individuos. Por otro lado, el interés en las formas sociales, porque Simmel se interesa por las formas y estructuras de las interacciones sociales, así como por las dinámicas que rigen las relaciones humanas en la sociedad. Y por otro lado, el énfasis en la subjetividad. Simmel otorga importancia a la percepción y a los sentidos en la vida social, considerando que la interpretación individual de las experiencias juega un papel fundamental en la construcción de la realidad social. Simmel otorga gran importancia a la percepción y a los sentidos en la vida social, ya que considera que son elementos centrales en la forma en que los individuos interpretan y experimentan el mundo social que les rodea. Para Simmel, la percepción y los sentidos influyen en la construcción de significados y en la forma en que las interacciones sociales son divididas y comprendidas por los individuos. En cuanto a la continuidad con corrientes sociológicas posteriores, se pueden detectar influencias de Simmel en diversas corrientes sociológicas. Por ejemplo, su enfoque en la microsociología y en el análisis de las interacciones de la vida cotidiana ha sido retomado por la sociología interaccionista simbólica. Asimismo, su énfasis en la subjetividad y en la importancia de la interpretación individual ha influenciado corrientes como la fenomenología y la sociología comprensiva.